Hola, soy Robo y esto es el podcast Conexiones Frikis. Podcast en donde conectamos con la música, cine, videojuegos y literatura más inspiradora y atemporal, dando preferencia al contenido independiente, friki o vintage más auténtico. Pues ya sabéis que en este podcast no vais a encontrar muchas historias o mucho tema relacionado con lo que está de moda, por lo general, y lo trending, etcétera, etcétera. Aquí pues somos un poquito raritos y buscamos cosas pues más extrañas o más independientes o minoritarias y bueno, pues es un podcast, ya sabéis, pues para exploradores como tú. Entonces, pues bueno, he estado pensando un poquito a ver si quizás debería de convertir este podcast en 4, uno de pues música, otro de series y cine, otro de videojuegos y otro de literatura, pero es que la verdad es que yo me como todo, entonces soy incapaz. Es que me mola así el podcast, es como las antiguas revistas, ¿no? Un poquito tipo... Pues eso, revistas, un poquito de... Hay un poquito de todo, ¿no? Abrías una revista de música y luego había también pues un reportaje sobre una película y luego al final pues podías leer sobre pues alguna review de un libro o que había salido un videojuego. A mí eso es lo que me flipa, por eso voy a seguir apostando por esto. Obviamente pues más minoritario todavía el podcast. Pero bueno, tampoco es que me vaya a hacer rico con esto en absoluto y ganar dinero, pues rico digo. Ganar algo de dinero es yo creo imposible o muy difícil con esto y menos pues ya sabéis, intentando darte abarcar todo. El que mucho abarca pues ya sabe. Y bueno, a mí me mola esto así que pues para exploradores que os guste saber un poquito de todo, a lo mejor no juegas, a lo mejor no escuchas música, a lo mejor no te van mucho las series y te flipa la literatura, pero bueno, así como estoy contando las cosas, yo creo que siempre, si eres un poco curioso y eres explorador, te gusta la cultura, el rollo pop, la cultura pop y todo esto, y pues siempre te va a parecer interesante pues saber un poquito más de cualquier cosa. Y además si dura 15 minutos o 20 como mucho el podcast, que es así, ¡pim! Entonces, dicho esto y aclarando esto que me habéis pedido algunos un poquito, pues ¿por qué no haces especial de tal? ¿Por qué no te dedicas mejor a esto? Pues porque soy un apasionado y a mí lo que me mola es todo. Entonces, pues a por todas. Y pues ahora sí, dicho esto, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de Michel Ndegeocello, de Poker Face, de Firmin, de los videojuegos de Forest Quartet, Figment 2, Crit Valley y Cocoon. Y empezamos por la música. Michel Ndegeocello. He tardado en aprenderme este nombre, ni te cuentin, un montón. Michel Ndegeocello es una compositora que me llamó la atención hace ya casi 2 décadas y en el momento de escribir estas líneas, pues todavía necesitaba experimentar un poquito y aprender sobre esta artista. Conecto con ella de nuevo y al verla en un vídeo de la mítica tienda de San Francisco Amoeba, en la cual además de recomendar y descubrirme trabajos de otros artistas, pues me entero de que ha sacado un nuevo álbum, un álbum generoso y brillante como lo son en la mayoría de sus trabajos durante toda su carrera. Pues a partir de ahí no quiero hablar solo de este último trabajo, sino que también quiero que conozcas detalles de su persona y su obra, como que es una increíble bajista que fue rechazada por el mítico grupo de fan rock Living Colours, grupo sobre todo noventero, muy guapo, de rock y rock funk y bueno, un grupo bastante conocido en esa época, para después introducirse en el mundo del jazz o crecer tanto como bajista como para colaborar en discos de superestrellas como Herbie Hancock, Madonna, Rolling Stones, Basement Jaxx o la mismísima Alanis Morissette, entre otros muchos. En sus propios trabajos fue encasillada con la etiqueta merecida de Neo Soul,
pero en todos sus discos coquetea con muchos géneros como el funk, el acid jazz o la música africana. Vamos, su arte no es de inmediata digestión. Hace falta tener un poquito de bagaje musical. Y después de una segunda escucha de este disco, incluso tercera, podemos seguir de este disco o de cualquiera de los discos suyos, ¿no? Pues a partir de la tercera escucha podemos seguir descubriendo detalles. Aunque siempre hay un par de canciones de estructura más sencilla que llegarán a la primera. Mis discos favoritos y que recomiendo son su segundo álbum, Peace Beyond Passion, que es el más famoso. Si lo tuyo es pues el acid jazz o el rap, ¿no? Su último álbum, de Omnichord Real Book. Si lo tuyo es el groove africano y eres un melomaníaco, ¿no? Porque este ya es un disco muy serio, muy serio. Y mi super disco favorito es Comfort Woman, en el que los bajos súper graves y humeantes, la atmósfera dub y las vibraciones galácticas unidas a una dulce y relajante voz te van a hacer viajar a otro universo. En general, su producción y texturas electrónicas cuidadísimas, junto a composiciones fuera de lo común pero de gran belleza, forman un conjunto y coinciden con el significado del apodo que adoptó. Michel Ndesoselo, que significa libre como un pájaro. Bueno, súper artista, un redescubrimiento después de tantos años que lo estoy disfrutando mogollón, sobre todo con esos 3 discos que os recomiendo. Y bueno, el último disco lo he escuchado varias veces, pero el Comfort Woman es que lo tengo como en loop. O sea, me relaja y es una pasada de disco. Y desde aquí pues pasamos a cine y series. Cine y series pues, bueno, que he estado viendo un montón de cosas, pero me apetecía algo así un poquito más ligerito. Y ahí es donde entra Poker Face. Poker Face es una serie que narra las aventuras de una exjugadora convertido a vagabunda, una jugadora de las que juegan en los casinos, que tiene la habilidad de descubrir si alguien miente y una facilidad enorme de cruzarse en su camino con un montón de situaciones criminales, casualidad, en la que acaba siendo ella quien los resuelve. La actriz protagonista, Natasha Lyonne, hace bastante bien de clon de Colombo, el extraño investigador de la serie de los 70, que además de Colombo, esta serie también comparte su tipografía de la entrada y créditos, es igualita a la de esa serie de los 70. Charlie Cale, que es la protagonista, se aleja de ciertos problemas con la mafia de los casinos, huyendo a modo de road movie, como hacían el famoso grupo A-Team, el equipo A, o el fotógrafo Paul Forrester en Starman. Otra curiosa serie de los 80, que como esta, pues era una serie mayormente ligera entre comillas, porque esta tiene su rollo. Quiero decir que no es excesiva en ningún aspecto, pero con toques de humor, una capacidad de entretenimiento sorprendente, banda sonora con detalles y unos invitados muy especiales, entre los que se encuentran, entre otros, pues qué decir, como Adrian Brody, Nick Nolte, Ron Perlman o Chloe Sevigny, que la recuerdo con cariño adolescente desde que la vi en el drama de culto de los 90s, Kids, en la película de Skateboarders. En resumen, no te va a volar la cabeza si te gusta la intensidad de las series de la más alta calidad, pero si te haces un poco el fácil y lo que necesitas es olvidarte un poco de mierdas varias, como a mí, y pasar un rato entretenido, pues esta serie incluso es capaz de sacarte más de una sonrisa. Y tengo que puntualizar que esto de que no te va a volar la cabeza, y la intensidad y la calidad, hay que cogerla con pinzas, porque cuando escribí todo esto todavía no había terminado, y los últimos 3 episodios, bueno, ya estoy haciendo aquí el spoiler, que no me gusta nada, pero digamos que ganen en intensidad y en calidad en cada episodio, y tiene ciertos episodios que son bastante intensitos y bastante guapos. Esto es lo que tiene que las series de ahora, pues dirige cada episodio un director, y pues puede haber episodios más flojos y otros que digas, wow, madre mía, ¿esto qué es? Y pues yo he disfrutado muchísimo esta serie y empatizo mucho con Charlie Cale, que es la vagabunda detective de esta serie.
Y bueno, eso ha sido la recomendación de series. Y también pues os quería contar que he estado leyendo. He estado leyendo, terminándome un libro cortito que se llama Firmin. Libros y cómics. Toca Firmin, las aventuras de una alimaña urbana. Es eso mismo. El protagonista es una rata que vive en una librería de Boston en los años 60 y que por suerte del destino nace con una sensibilidad fuera de lo común, alejándose de las incultas, simples y vastas maneras de las masas. Esta rata es más humana de lo que normalmente me cruzo en mi vida diaria entre los de mi especie. Una criatura que pasa de comerse las páginas de los libros por supervivencia a leerlos para alimentar el alma. Una personalidad con la que creo es fácil empatizar en muchos aspectos, por lo menos yo, incluido en las debilidades y los vicios. Me he visto especialmente reflejado en cuanto Firmin usa la literatura, el cine o la música para ser feliz y tratar de escapar de un mundo duro y del que no quiere formar parte. Por supuesto, no con demasiado éxito, pero lo suficiente para seguir adelante. Sam Savage, el autor de esta magnífica novela, escribe en un tono irónico y bastante hilarante para el que sepa entender entre líneas esta historia fantástica pero real como la vida misma. El libro está recomendado por otro grande, otro escritor grande que como es Eduardo Mendoza, el autor de la divertida novela cortita Sin noticias de GURB, que también os la recomiendo, y con una ilustración a lápiz austera y sombría pero a la vez genial, creada en su momento por el ya fallecido caricaturista Fernando Cran, que además ayudó mucho a descubrir esta joya, ya que la portada de la rata Firmin leyendo con esa expresión melancólica fue decisiva para hacerme con el libro, ¿no? En mi caso, por €1 en un mercadillo solidario, €1 por un libro que va a quedar en mi recuerdo toda la vida. Y ahí está la recomendación de libros. Espero que sepáis apreciar o que descubráis este libro como lo he hecho yo y lo disfrutéis como lo he hecho yo. Maravilloso libro, Firmin. Y pasamos a los videojuegos. Y bueno, los dejo para el final porque sé que bastante gente que escucha el podcast no juega. Y bueno, pues normalmente pues están un poco reacios, ¿no?, a escuchar esta parte. Así que bueno, pues la dejo un poquito para el final, pero yo simplemente, os recomiendo que os quedéis porque siempre se pueden descubrir cosas paralelas a los videojuegos en los que pues también descubro pues bandas sonoras, ilustradores, artistas de todo tipo o anécdotas que yo creo que pueden ser interesantes y entretenidas. En este caso he tirado por una desarrolladora en principio que se llama Bedtime Digital Games. Y bueno, pues he jugado a 2 juegos de esta desarrolladora. Uno se llama The Forest Quartet, que es un videojuego distribuido por pues, la desarrolladora que os cuentin, que es Bedtime Digital Games, y creado en Dinamarca por un solo desarrollador. No es un solo desarrollador que tiene pues colaboradores, etcétera, y pues forma esta pseudo empresa. Este desarrollador se llama Mats Badshot. Con ayuda de varias becas, esfuerzo y mucho cariño, pues este desarrollador ha conseguido crear un juego isométrico de puzzles simples pero curiosos con un arte minimalista que sirve para contar una historia sobre un grupo de jazz que está pasando un duelo al perder a su cantante. En esta narrativa se habla sobre la pérdida, los miedos, la ansiedad y la superación de todo esto mediante la resolución de los puzzles. Es sencillo, muy corto, apenas dura 1 hora, pero creo que también es muy original, cosa que personalmente aprecio mucho. La música es prácticamente ambiental hasta el final del juego, en donde podemos disfrutar de una canción preciosa de atmósfera jazz, en la que participa la familia del desarrollador, su hermana a la voz y su padre al contrabajo. Todo esto
forma parte de esta joyita que me gustaría que fuera más habitual en el mundo de los videojuegos, mercado que creo anda a falta de estas sensibilidades que son más arte y menos producto, recomendado a toda clase de personas, más si eres fan del jazz y los bosques. El segundo juego de esta desarrolladora se llama Figment, es la segunda parte de Figment, se llama Figment 2 Crypt Valley, del que ya hablé hace tiempo. Si no lo habéis jugado ya estáis tardando, porque es una joya, juego isométrico en tercera persona, mezcla de plataformas, puzzles, y en esta segunda parte tenemos también que resolver un crimen y hasta algunas zonas en plan Bullet Hell, que es esto de esquivar como locos balas. La dificultad se ha subido un pelín y se agradece porque el juego dura muy poquito, unas 4 horas más o menos. La historia sigue siendo súper original, estamos dentro de una mente y tenemos que lidiar con personajes que son opiniones, ideas o pesadillas. Todo esto en un escenario colorista que pareciera haberlo creado el gran Dalí. La música sigue siendo pues de una importancia clave, incluyendo puzzles musicales en el gameplay, ¿no? Que a veces se convierte en una fiesta de musical que nadie tiene, pues que nada tiene que envidiar a los del cine. El creador de la música es el danés Stock Snack. Ya estamos otra vez con los nombres daneses, que podríamos clasificar de alguna manera en la escena punk folk, así, una mezcla rara, además de ser ecoactivista, incorporando su mensaje en las letras de sus canciones. En este juego en particular los géneros saltan del rock al folk, obviamente, pasando por temas más jazzis, instrumentales, menos los temas cantados, que además tienen unas letras de lo más divertidas. Igual que el guión y las conversaciones que te sacarán más de una sonrisa, un sobresaliente alto para la desarrolladora Bedtime Digital Games, creadores de esta maravilla. He de resaltar que me lo he pasado pipa con este videojuego y hay un momento en el que llego a una parte de la mente de la persona en la que me encuentro en este universo, en la que están todos sus malos pensamientos y las cosas más débiles del ser humano y claro, están pues representadas por personajes y me encuentro un coro de personas que son terraplanistas, por ejemplo, cantando una canción terraplanista, etcétera, etcétera, y es que es la monda, es buenísimo, súper original. Así que, pues muy bien por esta desarrolladora. Si podéis o tenéis la oportunidad de jugar juegos de Bedtime Digital Games, pues súper recomendado. Y un juego más. Normalmente pues intento hacer una cosa de cada, pero es que últimamente estoy a tope y bueno, el siguiente juego se llama Cocoon. Y Cocoon es un videojuego de la desarrolladora Geometric Interactive, que está formada por Jeppe Carlsen, diseñador de dos joyitas como Inside o Limbo. Los que jugáis ya sabéis que esos dos juegos son casi de culto. Y el programador y compositor musical Jacob Smith. Carlsen deja pistas y huellas de sus dos anteriores juegos en el desarrollo de este, pero a mí me ha recordado a otras maravillas como Lonely Mountains, que es el videojuego este bonito y de bici, de descensos de bici en la naturaleza. Pues me ha recordado a este juego en lo bello y simplista del arte, o a Tunic, que es el del zorrito, pues el del zorrito así tipo Zelda en el diseño de niveles y la exploración. O a Hyper Light Drifter en la música y la ambientación hiperfuturista, porque la música está bastante guay. Estamos ante un juego de puzzles con vista isométrica en la que manejaremos una especie de escarabajo pelotero alienígena que debe explorar y superar barreras mediante la resolución de unos sencillos y no tan sencillos problemas en los que deberemos de transportar y usar unas bolas que además contienen universos en su interior en los que podemos adentrarnos, convirtiéndose todo esto en un multiverso de pelotas, nunca mejor dicho. Y bueno, el juego es cortito, pero realmente original y sorprendente. La música creada por Smith ayuda muchísimo a la ambientación, usando probablemente el software Ableton Live y un sintetizador FM que él mismo ha creado y del que se sirve para crear loops que incluyen melodías y drones aleatorios que encajan a la perfección y aumentan la sensación de futurismo. Si os pasáis por su Bandcamp buscando su apellido, encontraréis otra banda sonora llamada 140 que me parece una genialidad. Cocoon
es un juego que recomiendo muchísimo a fans de las canicas, los puzzles dentro de múltiples universos y la música del futuro. Y bueno, pues esto ha sido todo. Lo he intentado hacer lo más... Como siempre intento ser breve, sé lo que vale vuestro tiempo, así que pues hasta aquí el podcast Conexiones. Y bueno, como siempre, solo despedirme. Muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabes que puedes disfrutar este podcast en iVoox, iTunes, Spotify y en Patreon antes que nadie, donde puedes leer el podcast, además de poder dar tu opinión o compartirla conmigo. No solo eso, si te apetece colaborar en este podcast, pues mediante el Patreon, pues verás allí o hablaremos y decidiremos los temas juntos para el próximo podcast. Y si quieres colaborar y mandar un audio, etcétera, etcétera, pues ese es el camino. This is the way. Muchas gracias a los mecenas de Patreon que hacen posible este vídeo. Es un placer saber que hay gente como tú en la que puedo apoyarme para seguir creando. Estamos en contacto y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, hasta la próxima. Solo recordarte que te ofrezco este vídeo, el podcast Conexiones sobre música, cine, libros y videojuegos, toda mi música, directos, sesiones de DJ, tutoriales sobre sintetizadores y samplers, librerías de sonidos y mucho más en mi Patreon, donde puedes comentar, leer mis artículos y estaremos en contacto. Anímate a apoyarme mensualmente o simplemente un mes. También puedes apoyarme comprando en mi Bandcamp al precio que elijas cualquier álbum en digital. También mis bandas sonoras junto a libros en formato físico y ediciones limitadas en formato cassette de mis recopilatorios. Si haces música, puedes apoyarme uniéndote a DistroKid por medio de mi link y así nos ayudaremos mutuamente. También he creado una tienda digital en la plataforma Gumroad para que podáis haceros con mis soundpacks de patches para sintetizadores y samples para samplers. Tu aportación es vital para crear contenido y seguir adelante en mi vida diaria. Muchas gracias y hasta la próxima.